El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Paz en casa, paz en el mundo, fue la célebre frase del fundador de la República Turca, Atatürk, la cual se ha convertido en una expresión que ha servido de inspiración para la política exterior del país. Hoy en día, Turquía o Türkiye se posiciona como un actor fundamental para comprender parte de la política internacional. Con intereses de ingresar a la Unión Europea, pero con fuertes intereses en el Medio Oriente, las acciones del gobierno de Erdogan son observadas por toda la comunidad internacional. Las decisiones tomadas por el mandatario turco son determinantes para países de la región como Siria y Palestina, pero también para toda la nación kurda. Mi nombre es Jimena Rodríguez Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 45º episodio titulado La política exterior de Turquía hacia Medio Oriente. ¿Cuáles han sido las principales continuidades y giros en la política exterior de Turquía hacia Medio Oriente, especialmente hacia Palestina en la última década? ¿Por qué Turquía se posiciona como potencia regional en Medio Oriente y qué factores explican su relevancia geopolítica y su liderazgo? Y finalmente, ¿cómo se entrelazan las consideraciones de seguridad regional con los objetivos económicos y energéticos? Para responder esto, hoy nos acompaña Talishkan, internacionalista, columnista y académica en diversas universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad Panamericana. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, muchísimas gracias por el espacio, muy agradecida por este tiempo, este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Está de acuerdo que demos inicio con este episodio? Claro que sí, con mucho gusto. Maestra, pues para comenzar a entender la posición del país ante nuestra región, quisiéramos empezar por preguntarle, ¿cuáles han sido las principales continuidades y giros en la política exterior de Turquía hacia Medio Oriente, especialmente hacia Palestina en la última década? Muy bien, yo creo que es una pregunta bastante relevante tomando en cuenta el papel de Turquía en términos geopolíticos. Turquía siempre ha tenido un papel muy activo basándose en una política de balance en la región, sea hacia Europa o sea hacia Medio Oriente. Pues hablando de continuidades y cambios en la política exterior, me gustaría recalcar que el tema de la seguridad fronteriza siempre ha sido prioridad, porque acuérdate que Turquía ha sufrido por muchos años ataques de diferentes grupos terroristas como PKK, YPG, en Siria y en Irak particularmente, y pues claramente Turquía ha tenido una política exterior que promueve contención de operaciones transfronterizas y además pues una cooperación de inteligencia ha sido también muy importante. Y por otro lado, yo creo que también tendrían que tomar en cuenta el tema de equilibrio pragmático con las grandes potencias. Pues acuerda que Turquía es una potencia regional y últimamente se ha posicionado con, inclusive yo podría decir, la potencia regional más relevante y eficiente en la región, a pesar de que Turquía no sea un país que pertenece tal como en términos académicos a Medio Oriente, ha sido de los actores más relevantes y Ankara ha calibrado su relación con Estados Unidos, siendo un país miembro de la OTAN, pero también con Rusia y otros actores regionales según cada expediente. Me refiero particularmente, por ejemplo, al tema de Siria en las materias de energía, comercio y defensa. ¿Y qué cambios hemos tenido? ¿Qué giros hemos tenido? Yo creo que se recalca un cambio de normalización con antiguos rivales, o sea, un reencuentro político-económico, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, con Egipto e incluso con Israel entre el año 2021 y 2023. Sin embargo, el tema de Gaza ha sido un factor muy importante en alejamiento con Israel, particularmente Turquía desde el inicio de esta guerra, desde el escalamiento militar, ha tomado un papel muy activo en el activismo pro-palestino. Incluso el presidente Recep Tayyip Erdogan muchas veces ha establecido discursos bastante decisivos sobre un apoyo incondicional hacia la causa palestina y ha condenado los ataques de Netanyahu, incluso lo ha reconocido como un genocidio. Incluso a nivel sociológico yo creo que es
es una idea bastante genérica y común que el pueblo turco reconozca lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. Y también, pues, justo reacción en Gaza se acaba con suspensión total de comercio con Israel incluso en mayo de 2024 para presionar apertura humanitaria. Eso yo creo que también ha levantado como mucho activismo en la región. Y también se podría destacar una apuesta logística y energética, o sea, en el tema impulso al Development Road, que eso sería como Basora frontera turca para conectar al Golfo con Europa por carretera y ferrocarril, y eso sería una visión de puente eurasiático. Incluso yo siempre definiría la posición geopolítica de Turquía como en Eurasia. Aunque en México lo estudiamos a veces dentro de estudios de Europa, a veces dentro de estudios de Medio Oriente, realmente es un país euroasiático puente, y ustedes los mexicanos lo van a comprender perfectamente porque es un país puente. Y por lo tanto también tiene muchas similitudes hablando en términos de la posición geopolítica con México. Y también el tema de la reapertura financiera con grandes acuerdos de inversión con el Golfo, los paquetes anunciados por más de 50.000 millones de dólares, con un énfasis en renovables, logística y tecnología. Yo creo que llamó muchísima la atención con nuestra política exterior anteriormente. Y también el factor estructural de refugio. Turquía sigue siendo el mayor país de acogida de población siria. Se estima alrededor de 2.7 y 2.9 millones de sirios bajo protección temporal, condicionando la agenda con Siria y la Unión Europea. Y pues claramente otra vez, para cerrar el tema de la relevancia geopolítica, apoya a este papel muy activo en la región. Entendiendo un poco más sobre la política exterior turca, ahora nos interesa saber por qué Turquía se posiciona como potencia regional en Medio Oriente y qué factores explican su relevancia geopolítica y su liderazgo. Pues yo creo que por naturaleza Turquía históricamente siempre ha tenido una relevancia geopolítica y un liderazgo regional. Pues mira, geografía de cruce es un factor innegable porque Turquía controla puntos de paso entre Mar Negro, Mediterráneo Oriental y rutas hacia el Golfo. Entonces puertos como Ceyhan Mersin y los pasos hacia Irak e Irán le dan cierta palanca logística sobre energía y comercio. Y también economía de escala media y financiamiento externo en temas de economía industrial diversificada con necesidad de divisas. La normalización con el Golfo que ya mencionó trajo la inversión y crédito, y eso reforzó muchísimo la influencia regional de Turquía como una potencia emergente, como una potencia regional. Y además, industria de defensa propia. Eso es muy importante. Turquía siempre se ha invertido en su propia defensa. Acuérdate que también Turquía ocupa el lugar número 1 hablando de la densidad, es decir, de la cantidad de elementos de seguridad en la OTAN. Y eso claramente se ha provocado una exportación de sistemas no tripulados y un mecanismo de co-desarrollo con socios regionales, es decir, contratos de alto valor con Arabia Saudita y otros países relevantes. Y otro factor que tendrían que tomar en cuenta va a ser eventualmente el tema de la mediación y realineamientos. O sea, Turquía cuenta con capacidad para hablar con bandos enfrentados. O sea, por ejemplo, normalizaciones simultáneas con Egipto, con Israel, países del Golfo. Eso le ha otorgado un papel facilitador. Inclusive en el tema de la guerra ruso-ucraniana, Turquía ha logrado ser el primer país que se ha sentado sobre una mesa de diálogo entre estos dos rivales que hasta la fecha no logran la paz. O el Tratado de Granos, por ejemplo, fue un éxito de la política exterior turca como mediador regional, no únicamente en Medio Oriente, sino en alrededor de Mar Negro. ¿Y pues por qué es una potencia regional? Mira, pues por la combinación de posición estratégica, capacidad militar propia, masa económica media y diplomacia activa que eventualmente indica en su vecindario, es decir, su posicionamiento geoeconómico y geopolítico. Entonces, al mismo tiempo, podríamos considerar a Turquía como un middle power, es decir, potencia media, porque es un estado con capacidad intermedia, no es una superpotencia, pero es una potencia media que construye coaliciones, media y agenda en temas específicos para multiplicar su influencia en Medio Oriente particularmente. Además, en temas de alianza, Turquía es miembro de MICTA.
Acuérdate que es MICTA, un foro informal de potencias medias como México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, en ese caso, que fue creado para coordinar posiciones en temas globales como gobernanza, comercio, salud, educación, resiliencia y también diálogos con G20 y las Naciones Unidas particularmente. Entonces, sumando todo eso, yo sí te diría que es una potencia regional que ha tenido una política exterior de balance, que ha sabido cómo dialogar con diferentes potencias regionales o actores relevantes que incluso traen su agenda de rivalidad. Y Turquía tiene muchísimo peso y mucha palabra en los foros internacionales. Finalmente, y enfocándonos en los intereses de seguridad turcos en el Medio Oriente, ¿cómo se entrelazan las consideraciones de seguridad regional con los objetivos económicos y energéticos? Pues mira, estamos hablando en términos de seguridad tradicional, no seguridad humana. Es una seguridad que habilita inversión, es decir, operaciones en Siria, Irak, buscan reducir riesgos a infraestructura y a rutas, por ejemplo, rutas como oleoductos, carreteras, pasos fronterizos. Sin ese paraguas, proyectos como el Development Road o la expansión portuaria pierdan viabilidad. Entonces, Turquía vuelve a ser muy esencial en ese rol también. Y también podemos hablar de un modelo económico que financia seguridad con los acuerdos de inversión, swaps con el Golfo, que mejoran cuentas externas, sostienen gasto en defensa y estabilizan expectativas a nivel regional. A su vez, el comercio, que se usa como palanca política. Y pues yo creo que otro tema podría ser energía y puertos. Incluso yo creo que eso podría ser como un tema de investigación muy interesante híbrido, porque estamos hablando de prioridad a corredores energéticos y a nodos marítimos. O sea, sí se observa una ampliación de capacidad logística en Mediterráneo Oriental y el Mar Negro. Y también el tema de la migración y refugio como variable económico y de seguridad juega un papel muy importante, porque sí existe una presión presupuestal y social de millones de refugiados que condicionan negociaciones con la Unión Europea al mismo tiempo, y eso se requiere cooperación financiera y una gestión fronteriza e inclusive un debate interno donde Turquía sí ha tenido un papel muy relevante y muy importante como un actor de seguridad regional también. Maestra, muchas gracias por ser parte de este episodio final de temporada. Ha sido un placer reunirnos para platicar sobre la posición de uno de los países más importantes en nuestra región de estudio. Para concluir, ¿podría recomendar un texto o material para que nuestra audiencia pudiera ahondar más en el tema y conocerla un poco más? Claro que sí, miren, yo creo que para conocer muy bien la perspectiva turca y los posicionamientos turcos fuera de sesgo occidental, podrían seguir los artículos y columnas de Anadolu Agency, Anadolu Ajans, porque es la agencia estatal de Turquía, y la verdad es que sí se ha emitido opiniones bastante críticos sobre los conflictos internacionales. Pues estamos hablando de un liderazgo regional de Ankara que combina geografía, defensa propia y una diplomacia flexible. Es la definición de la operativa de potencia media, incluso potencia regional. Y yo creo que sí podrían seguir las noticias de Anadolu Ajans. Y yo personalmente, respecto a los temas de Medio Oriente, Turquía y todo análisis de la coyuntura, les podría recomendar mis columnas que periódicamente tengo mi sección en Milenio, en El Universal, en El Heraldo de México como espacio de la rebelión geopolítica, y también en Infobae como medio internacional. Sistemáticamente escribo en estos medios por si gustan consultar más opinión de experta. Me gustaría recomendar estos medios también. Maestra, muchas gracias. Esta recomendación va a estar incluida en la descripción de nuestro episodio. No nos queda más que desearle el mayor de sus éxitos en todos sus proyectos actuales y esperamos verla muy pronto. Muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo el espacio. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente.
Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.